a arrancar con el tema de matrices dinámicas. Ya nosotros habíamos visto que era una matriz dinámica en realidad. O sea, nosotros vimos, recuerdan que vimos un ejemplo en una sola clase que era un puntero de punteros, ¿verdad? Tenemos un puntero para las filas y otro puntero para las columnas. Pero bueno, aquí vamos a repasar rápidamente qué es. Dice así, son contenedores dinámicos de objetos tipo matrices. Todos en fundamentos vimos que es una matriz, ¿cierto? Y todas. En fundamentos sabemos que una matriz es el equivalente como una tabla que no solo guarda por filas, que guarda también por columnas y que es muy útil en muchos escenarios. Por ejemplo, si nosotros estamos programando un cine, es más, un bus, un avión, lo que ustedes quieran programar, una matriz siempre va a ser la figura más idónea para poder realizarlo. Es más, imaginémonos un sistema de flotilla de aviones, ¿verdad? Una matriz que se adapte, dinámica, que se adapte según el tamaño del avión, sería lo más idóneo para poder solucionarlo. Entonces dice así, se definen matrices de punteros, ¿verdad? Se crean 3 niveles de punteros. Se maneja esta construcción de manera natural, matriz y J. Ok, C se refiere al lenguaje de programación. Recordemos que C es el papá de C++. Entonces, yo dentro del código C++ puedo incluir código C o usa los mismos principios del código C. Es más, mucho lo que ustedes usan en C++ ya es parte de C. Entonces, para que ahí lo tengan en cuenta. Y dice que se definen punteros a objetos. Entonces, para explicarlo de una forma más gráfica, ya bueno, así tenemos aquí una figurita, ¿verdad? Donde tenemos lo que se va a realizar en la matriz, ¿verdad? Dice, la matriz M es un puntero al primer elemento de un vector de punteros M. Ok, entonces la matriz M, que aquí está, ¿verdad? Es un puntero al primer elemento. ¿Ok? ¿Cuál es el primer elemento? ¿Ok? ¿Verdad? Luego dice, es decir, es un vector de punteros que tiene el mismo nombre de la matriz, cuyos elementos contienen las direcciones del primer elemento de cada fila de la matriz. Hay muchas variantes de este tipo de memoria con respecto al uso. Veámoslo así. Cuando nosotros construimos una matriz estática, llamémoslo así, o un vector estático, nosotros ya de una vez lo definimos y se nos crea el tamaño. ¿Qué es una matriz dinámica? Una matriz dinámica lo que va creando primero que nada es como un vector, ¿verdad? Entonces él va creando de forma horizontal la cantidad de espacios y luego cuando yo llego y digo, hágame un, digamos, de forma vertical, o sea, declaro su puntero, lo que me hace que como que me crea otro vector, pero ahora de forma vertical. Entonces ya tengo horizontal contra vertical. ¿Y eso qué hace? Que se me cree una matriz. Por eso es que yo les decía, cuando vimos el tema de matrices, que yo puedo tener una matriz que no sea cuadrada. ¿A qué me refiero? Que sea una matriz de 4 por 5, por ejemplo, hacia abajo, ¿verdad? O el peor de los escenarios es que cada uno de estos espacios tenga diferentes tamaños. Entonces, que sea una matriz ahí media rara, que tenga, digamos, que una matriz de 4 por no sé qué y por no sé cuánto, ¿verdad? Y así va jugando eso porque recordemos que este mismo principio aplica también para los cubos. Nosotros casi no vemos en programación o en toda la universidad, no se ven los cubos, pero son muy importantes. ¿Qué es un cubo? ¿Verdad? Es la misma, digamos, el vector es en una dimensión. La matriz es en 2D, ¿verdad? Porque jugamos tanto con horizontal y vertical. Y con el Q, lo que jugamos es con un X, con un Y, con un Z, ¿verdad? Jugamos hacia un fondo. Entonces también nosotros podríamos construir un cubo a través de punteros, ¿verdad? Entonces, dice si ejemplo una matriz dinámica de objetos estáticos. Entonces, se crea una matriz de tamaño por tamaño dinámicamente en tiempo de ejecución. Ok, entonces tenemos el objeto de tipo trabajador y vamos a crear una matriz. Tenemos dos punteros, ¿verdad? Que se llama matriz trabaja. Ok, igual a 1 y tenemos el tamaño. Y ahí tiene un número y lo guardamos en tamaño. Ok, aquí le falta el int, ¿verdad? Porque si no, nunca lo declaramos. Luego dice matriz trabaja va a ser igual a new trabajador del tamaño que quiso, ¿verdad? Que puso el usuario. Y también tengo que ir a iniciar, aquí ya construyó como si fuera el vector, ¿verdad? Y ahora necesito ir construyendo cada uno de los elementos, ¿verdad? Para darle un fondo. Entonces, matriz trabaja, la posición iba a ser igual a new trabajador de tal tamaño para que la matriz, ¿verdad? Se inicialice. Luego dice, proceso llenado a la matriz, es igual, un par de ciclos,
que cualquier matriz normal y corriente es igual, como lo vimos en fundamentos, donde se recorre y nada más dice que matriz trabaja en la posición IJ, ¿verdad? Haciendo la J, las columnas y la I, las filas, le aplicamos un toString, imaginando que ya esté el toString programado, ¿verdad? Esta sería la forma de cómo programar una matriz de objetos. Muy similar al vector de objetos. Recuerden que el vector de objetos era, por ejemplo, en el caso del carro, era carro asterisco B, que en este caso sería trabajador asterisco asterisco mat, ¿verdad? Y la inicialización lleva dos fases, mientras que el del carro es nada más poner que beg es igual a new carro, ¿verdad? De tal tamaño. Tiene que poner eso para el trabajador y luego también recorrer con un ciclo para poder llenar cada una de las filas. No sé si quedó claro hasta el momento o tienen alguna duda de momento con esta explicación. No, vea que no se queden con dudas. Profe, ¿cuándo se coloca un asterisco o dos asteriscos en eso de las matrices? Digamos, si la matriz es estática, ¿se coloca solo uno? ¿Cómo es eso? No, si la matriz es estática, no se coloca asteriscos. Nada más ponemos mat, digamos, o int mat, pero por ejemplo. que sigamos, un ejemplo, que si digamos, no sé, que nos dan el tamaño de la matriz, pero los objetos, digamos, son dinámicos. Se coloca solo uno. No, igual se colocan dos porque la matriz siempre va a necesitar dos punteros, uno para las filas y uno para las columnas. Y si todo fuera dinámico. Igual. Vamos a ver. Aquí lo que está llenando es de objetos estáticos, pero puede que vengan objetos dinámicos también. Entonces, el objeto es el que es dinámico, pero la matriz también tiene que ser dinámica completamente. Siempre lleva los dos punteros. Esto no cambia. Lo que puede cambiar es digamos, el tipo objeto, ¿verdad? Pero eso es... Profe. Sí. Digamos, antes, usted me podría explicar así un toquecito, sí lo entendí, pero así, me podría volver a explicar un toquecito el código antes de que recorra el proceso de llenado de matriz para arriba. Usted me dice aquí, bueno, aquí. Sí, más o menos después del mat trabaja igual new trabajador. Ok, veámoslo así, ¿verdad? Es más, voy a irlo, voy a abrirlo por acá, vamos a abrir un Excelito. Yo siempre lo explico con el Excel siempre no funciona porque tiene celdas. Ok, tenemos un Excel por acá, ¿verdad? Vamos a agrandarlo un poquito. Ok, entonces, vamos viendo aquí el código. Dice, cuando yo digo trabajador, asterisco, asterisco, mat trabaja, ¿verdad? Yo lo que digo es hay un espacio en memoria, que ese espacio en memoria puede ser todo. O puede ser una celda. No sé qué tamaño es, ¿cierto? Nada más digo, en memoria va a haber una dirección donde va a arrancar la matriz. Digamos que es esta. Ok, donde estoy posicionado. Ok. Luego dice, ¿verdad? Que la I va a ser igual a 1 y luego vamos a tener un tamaño y le vamos a decir al usuario digite un tamaño. Entonces, imaginémonos un tamaño. Dígame usted qué tamaño le entramos. 5x5. Digamos, una de 5x5. Entonces, hasta aquí digite un tamaño. ¿Verdad? Entonces dice, mat trabaja, va a ser igual, ve que no tiene pues, aquí ningún puntero, ¿verdad? Va a ser igual a new trabajador de tamaño. ¿Ok? ¿Qué va a hacer eso? Me va a reservar 5 espacios. ¿Ok? Entonces, él va a agarrar aquí y va a decir, bueno, empieza en la posición 0, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya dice, tengo esto reservado en memoria. 5 espacios. Hasta aquí tendría como un vector dinámico, digamos. Hasta en ese punto. ¿Ok? Hasta acá. Es como si fuera un vector dinámico. Luego, yo digo, tengo un ciclo. Como es de 5x5, va a ser for in i igual a 0. I menor que tamaño e i más más. Entonces va a ir declarando filas. Donde dice que matriz en la posición i va a ser igual a un nuevo trabajador de el tamaño que fue definido, que fue 5. Entonces ahora él ya lo que va a hacer aquí, ya no solo hacer esto, ¿verdad? Sino que va a hacer aquí, ok. Y la construye, ¿verdad? Porque recorrió todo el ciclo. Entonces ya construyó la matriz de 5x5. Eso es lo que hace en teoría este código.
Si yo quisiera tenerla que no fuera cuadrada de 5 por 5, sino que fuera, digamos, de 5 por 4, entonces yo tengo que ponerle, digite la cantidad de filas que usted desea, digite la cantidad de columnas, siendo tamaño, ¿verdad? Las columnas, ¿verdad? Que es lo que se va a agrandar, y las filas, pues digamos, se declararía como filas. Entonces aquí la I sería I igual a 0, I menor que filas, entonces con eso construye una matriz de 5 por 4, por ejemplo. No sé si me di a entender. Sí, en ese caso, si uno quisiera declarar, tendría que ser otra variable. Digamos, otra variable de filas y otro ciclo. No, con este mismo ciclo, solo que ya aquí no utilizas el tamaño. Entonces aquí usted cambia ese tamaño, digamos, si fuera con filas, habría que hacer esto mismo, digamos que estos son... Ok, habría que hacer esto. ¿Verdad? Aquí, digamos que este sea columnas. Y esto va a ser, digamos que fila, coma, col, digamos. Entonces guarda esto en columna y esto en fila. ¿Verdad? Y aquí, esto sería columna. Esto sería columna. Y aquí sería fila. Ya con eso lo hacemos. ¿Por qué? Porque entonces ya no se agrandaría. Véalo aquí en el ejemplo. Yo agarro y digo, ok, va a ser de 5, ¿verdad? Pero yo solo la quiero de 5 por 4. Entonces el ciclo va a llegar hasta 4, no va a quedar una quinta. Entonces ya quedó de 5 por 4. Ah, ok, está bien. Bueno, en este caso se leería de 4 por 5 por el tema que primero serían las filas y luego las columnas. No sé si, para que quede claro, ¿verdad? Pero sí, digamos, al construirla dinámicamente, primero se construyen las columnas y luego se van construyendo las filas. Entonces, por eso es. ¿Ve? Y así sería, en ese caso. Entiendo, gracias. Pues voy a volverme como estaba. Ok. Ok, si no hay alguna otra duda, sigo avanzando, digamos, con el tema. Profe, tengo una pregunta. Dígame, dígame. Para llenarlo, si la matriz es int y la matriz es string, es lo mismo. ¿Cómo? ¿Si la matriz es int o si la matriz es string? Digamos, es que la vez pasada usted nos había dado un ejemplo de matriz dinámica, Ajá. pero la matriz era int. Ajá. Y yo intenté, bueno, y usted le metía los datos, bueno, la modifiqué para que usted le metiera los datos y estaba bien. Pero cuando intenté hacer esa matriz en string, me dio un error, no me dejaba ingresar los datos. O sea, me paraba el proceso de una vez. Entonces, no sé cómo hacer una matriz string. Por Vamos eso a ver. mismo. No, está muy bien la pregunta. La matriz string es absolutamente igual que una entera, que una flotante, que una... Lo único que me surge como duda y sería bueno hacer ese ejercicio, más bien podemos, ahora que vamos a practicar ya después de ver esta teoría, tal vez montar una en string para que usted no, para aclarar cualquier cosa, esa duda, es porque usted sabe que el string es un vector de Charles, ¿verdad? Y probablemente, no sé si has intentado hacerlo con una matriz de Char dinámica, ¿verdad? Pero, Porque digamos, todas funcionan igual. Por eso mismo, ves que aquí el trabajador se declara igual que es como se declara la de int y la de string se tiene que declarar igual. Lo importante, ya me acordé. El string donde pone es el trabajador, digamos, aquí sería new string, tiene que ponerle los paréntesis y tiene que ponerle los corchetes. Si usted no le pone los paréntesis al string, no se lo reconoce. Es más, déjenme un toquecito para ver si tengo algún ejemplo por acá. O si encuentro algún ejemplo, ya le digo. Déjame ver. Si ya sé por qué es. Que podría darte un error. No sé si has hecho un vector de string en C++. Sí. Dinámico. Ajá. Es absolutamente. ¿Cómo lo inicializa usted? Igual que el de como si fuera un int, Sí, solo que no con string.
Tiene razón, y no le da error, ¿verdad? No, digamos, sí me copila y todo, pero a la hora de correr, cuando ya llega a la parte de entrar los datos, me cierra el programa. Ok. ¿Y tiene ese código por ahí usted? No, lo borré porque no me funcionaba y era, no sé si era para el proyecto una de las tareas que le iba a usar. Ok. No, entonces sacamos algo para no ponernos aquí a buscar códigos. En la práctica que viene, yo le hago uno chiquitico, una matriz de string. Y ahí lo probamos. Ok, gracias. ¿Saben? Pero sí, él nos va a anotar su duda. Sería hacer una matriz de string dinámica. Ajá. Ok, perfecto, ya lo tengo anotado. Ok, pero no cambia nada, ¿verdad? O sea, la teoría no cambia nada. Habría que ver por qué no le está ingresando los datos, pero no cambia. Digamos, en vez de trabajador sería string, mat, digamos, el nombre de la matriz y eso es todo. Y aquí new string y eso es todo también. Ahora, como puede ser que como es con punteros y el string es un vector de chars, podría generar algún conflicto, pero eso todavía nunca me ha pasado, digamos. Entonces, por eso sería bueno verlo en vivo. Ok, continuamos. Dice así, ejemplo, matriz dinámica de objetos dinámicos. ¿Verdad? Entonces, yo tengo la clase auto, por ejemplo. Y aquí ahora vienen 3 punteros. ¿Qué creen ustedes que está pasando aquí? ¿Verdad? Yo tengo, al ser una matriz dinámica, ¿verdad? Vamos a ver, esto es una matriz de tamaño dinámica, o sea, un ejemplo, matriz dinámica de objetos estáticos. Si yo quiero tener una matriz dinámica, o sea, un puntero de una matriz, yo lo que tengo que hacer es, yo sé que este puntero es de las filas, este puntero es de las columnas, y a todo esto yo le agrego un tercer puntero que va a ser el puntero de toda la matriz. No sé si me voy a entender con ese concepto antes de seguir. ¿Puede explicarlo de nuevo? Sí. Ok, va de nuevo. Una matriz dinámica, normalmente, yo tengo este puntero, es para las columnas, ¿cierto? Creo que se me fue el mouse. Este puntero es para las columnas. Este puntero es para las filas, ¿cierto? Es más, como esta que yo tengo aquí, ¿verdad? Y es una matriz dinámica. Pero si yo quiero un puntero de una matriz dinámica, ¿verdad? Entonces yo tengo que agregarle un tercer puntero. A eso es lo que quiero darles a entender. Entonces, este puntero sería de toda la matriz. Ahora sí me entendieron. ¿Y cuál es la diferencia entre la otra y esta? Vamos a ver, yo nunca casi que aplico este, de 3 punteros. ¿Verdad? Lo que estoy diciendo es que existe esa posibilidad de hacerlo, de hacer un puntero para acceder a la matriz. Digamos, si usted quiere accederlo con punteros. Cuando ustedes vean un lenguaje de programación que se llama Scheme, que es un lenguaje funcional y muy recursivo, tal vez exista y no existen los retornos, entonces probablemente uno accede a los datos por medio de un tercer puntero. Entonces, si yo quiero modificar los datos de la matriz, podría utilizar ese tercer puntero, pero no es utilizado, digamos, eso no es utilizado. Pero vamos a ver, que no se ha utilizado no quiere decir que ustedes no sepan que existe. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que puede existir un puntero de una matriz dinámica. ¿Ok? Profe, ¿y eso no se puede hacer como un cubo? No. Vamos a ver. Bueno, sí. Buena pregunta. Podría hacerse como un cubo según la programación que yo le haga. ¿Por qué? Porque si yo quiero, yo al tener 3 punteros, podría hacer que este sea el cubo completamente. Pero tendría que hacerle los ciclos para que se construya un cubo. Tendría que tener, en vez de 2 ciclos de una matriz, tendría que tener 3 ciclos, ¿verdad? Para que me vaya construyendo el cubo. Si no, entonces él lo detectaría como puntero, nada más. Es más, yo puedo tener un puntero de un vector, que entonces serían dos asteriscos, pero un puntero de un vector, ¿para qué me sirve? Casi que para nada. Entonces, cuando yo uso dos asteriscos, mejor dicho, estoy diciendo que lo voy a utilizar para una matriz, no para un puntero de un vector. No sé si ahora me voy a entender, y ya les entendí el punto del cubo a ustedes también. Que sí, claro, con 3 punteros se puede definir un cubo.
Profe, pero más o menos, digamos, ¿por qué nos está enseñando esto? ¿Para qué función tiene? Vamos a ver, ¿qué función tiene? Ustedes tienen que saber cómo funciona todo por debajo. Si ustedes, vamos a ver, en la vida real, es más, cuando ustedes pasan allá van a decir, ¿para qué vi esta vara en C++? ¿Verdad? O cuando ustedes llegan a programación 2 y ven las librerías STL, ¿verdad? Que es el Standard Library, ustedes van a ver que ustedes ponen entre paréntesis vector y ya les crea un vector del tamaño que ustedes quieren de forma dinámica. Y no tienen que usar todo lo que estamos viendo aquí. Pero ¿para qué ocupo yo que vean esto? ¿Por qué? Porque una librería hay veces que no tiene todo lo que uno necesita y uno tiene que construirlo. Y si ustedes no saben cómo funciona C++ por debajo, digamos ya la capa por debajo, no con plantillas ni con librerías, entonces nunca van a poder solucionar un problema de algoritmo. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan esta lógica, ¿verdad? Y que ustedes digan, mira, existe esto. Yo en el examen no les voy a aplicar una matriz de 3 asteriscos, se los digo claro. En el segundo examen no va a salir eso, una matriz con 3 asteriscos. Si sale una matriz va a salir con 2, ¿verdad? Dinámica, normal. Pero no va a salir una de 3. Pero sí me interesa que sepan que existe, ¿verdad? Que ustedes digan, profe, ¿por qué? Y me encanta, vamos a ver, yo soy un apasionado de esto. Y no todo lo sabré. Creo que sí sé bastante y sé mucho de C++, que es mi lenguaje más fuerte junto con PHP, digamos, que domino. Java, además doy el curso por detrás de Java de vez en cuando, pero los cursos, sí, cada quien tiene su lenguaje más fuerte y el mío es C++ y PHP. Y estos, digamos, este lenguaje es lindísimo por debajo. Usted puede hacer lo que usted quiera en C++. Ustedes saben que puede construir hasta una aplicación móvil para teléfonos en C++. Todo su backend y su forma. Se utiliza muchísimo. Y si ustedes aprenden a programar bien C++, no hay un lenguaje que les cueste a ustedes. Así se los pongo. Pero por eso es que se enseña tan a profundidad todo eso. Igual, si en algún momento ustedes dicen, profe, yo no estoy entendiendo eso, pueden preguntarme lo que quieran. Y si en algún momento ustedes tienen alguna duda, a mí me encanta que ustedes vean con dudas y que ojalá me digan. Yo tener que decirles, no sé. Déjenme investigarlo también, porque eso para mí me pondría un reto más de cómo solucionar un problema. Eso es lo bonito, ¿verdad? De lo que es la programación en C. Por eso es que les enseño todo esto. Y aparte que es parte del curso. El curso debería darse de esta manera, ¿verdad? Muy pocas veces se da de esta manera. Entonces, eso es. Continuamos. ¿Tienen alguna otra duda? No, continuamos. Ok. Entonces dice así. Vamos a leer A y B. Ok. Entonces, bueno, en este caso, como tenemos un punteros, en vez de, o sea, es absolutamente igual que el anterior, ¿verdad? ¿Cómo llenamos la matriz? Solo que ahora en vez de tener aquí un asterisco, ¿cuánto llevaríamos? 2 asteriscos. Ok. Y acá, dentro del ciclo, tendríamos que tenerlo también con un asterisco, como lo ven. Esa es la diferencia. Y a la hora de recorrerlo, ¿verdad? Se recorre de la misma manera. Esa es la diferencia si yo tengo un puntero de punteros. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta en esta diapositiva o paso a la siguiente? Profe, tengo una pregunta, pero no sé si es exactamente de eso. Digamos, cuando yo tengo varias clases y quiero utilizar esa matriz dinámica en las diferentes clases, ¿en qué clase debería inicializarla o declararla? Es que vamos a ver, una matriz dinámica va a ser para una clase. Ok, usted va a tener una matriz de autos, una matriz de personas, una matriz de casas, una matriz de animales, por ejemplo. Entonces, si usted construye una matriz estándar, ¿verdad? Usted tiene que construirla de algo, de algún tipo de dato. Si fuera, digamos, una matriz de enteros o de strings, sí la puede utilizar en cualquier clase. Pero si es una matriz de algún tipo de objeto, más bien es usted en la clase matriz tiene que incluir siempre tiene que incluir la clase, ¿verdad? Para que pueda hacer el llamado. El siguiente tema, es más, yo tuve una discusión académica, llamémosla así, porque no es una discusión de que nos peleamos, nada por el estilo. Yo me reúno con el otro profesor del curso Prueba 1 los fines de semana para discutir qué o por dónde vamos a llevar el rumbo de las clases. Ninguno da la clase igual, pero digamos que llevamos una misma línea. Trabajamos en cátedra. Y yo le decía a él
que yo estaba en desacuerdo en ver primero este tema y yo quería ver primero relaciones. Relaciones es el tema que te enseña a cómo ligar una clase con otra, ¿verdad? Porque yo lo que le decía es que nosotros aquí estamos incluyendo ya una clase, por ejemplo, la clase auto la estoy incluyendo dentro de la clase colección, que va a tener una matriz de carros. ¿Ok? Pero yo no he enseñado que existe una relación de dependencia. Y que entonces eso es una dependencia, ¿verdad? Que la clase colección depende completamente de la clase auto, si no, no va a existir. ¿Verdad? Y cómo relacionarla. O que yo podría hacerlo por medio de una agregación de objetos. O si quiero que más bien como una composición. O sea, hay muchas formas de relaciones. Pero bueno, la carta del estudiante viene de esta manera. Entonces estoy tratando de respetarla. ¿Verdad? Les digo, existen muchas relaciones y existen muchas formas de cómo unir, y ahí se le van a aclarar mucho las dudas. Es más, lo bonito de esta carta del estudiante es que al final vamos a ver diagramas. Entonces ahí vamos a aprender a hacer software por debajo grande, digamos. O sea, no vamos a programarlo, sino que vamos a diagramarlo. Y es sumamente bonito ese tema porque ustedes van a aprender a hacer ya, no un UML chiquitico, sino una relación de clases, de 15 clases, cómo se interactúan entre sí. Por ejemplo, un sistema contable. Cómo llega y usted relaciona un montón de clases y hace que tengan una solución. ¿Verdad? Pero para eso tenemos que aprender, obviamente, a relacionarlo ahorita a la mala. Yo tengo que empezar a relacionar, como usted me pregunta, ¿cómo hago para meter en colección? Bueno, no, yo le diría, la respuesta es que no. Más bien, las clases van incluidas en la clase colección y no al revés. No la colección en las clases persona, auto y así. ¿Y cómo los llamo? Desde otras clases. ¿Cómo lo llaman? Digamos, Ok. para utilizarlo en otra clase. Digamos que usted tiene una persona, ¿verdad? Una clase colección y una clase auto. Ok. Entonces, la colección es una colección de autos. Ok. Entonces es una matriz o un vector de autos, como usted quiera, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Ajá. Ok. Y digamos que usted quiere utilizarla en persona, eso es lo que me está preguntando. No, digamos, yo quiero utilizarlo en el main. Ok, es lo mismo. Ok, en el main quiere llamarlo a la colección de autos. Sí. Entonces usted nada más en el main pone include colección.h y automáticamente es como si usted estuviera teniendo la clase ahí. Entonces usted crea un objeto de tipo colección, por ejemplo, colección C, ¿verdad? Entonces ya ese objeto C ya contiene una matriz, ¿verdad? De autos. Entonces usted le pone C y le pone el apuntador, que es la flechita, ¿verdad? Y ya automáticamente se va a construir, porque en el constructor estamos construyendo la matriz, ¿verdad? Y ahí empiezo a jugar ya con todos los autos, con todos los métodos, ¿verdad? Entonces ahí pongo el vector en tal posición y punto, y accedo a lo que ocupe acceder. Profe. Sí. Ok. Bueno, perdón, una pregunta. ¿Es posible, digamos, se haría de la misma forma si uno quisiera declarar, digamos, una matriz dinámica, pero que contenga datos tanto tipo string como int? No, no se puede, porque una matriz siempre, cualquier estructura de datos tiene que repetir un mismo patrón. Pero Entonces, digamos, yo no hay pasar la ninguna string forma. y después, cuando tengo los datos, meto números y los convierto a int. vamos a ver, no te entendí, bueno, vamos a ver, para ver si te entendí bien. Una matriz siempre va a ser o toda de string, o toda de int, o toda de un objeto, ¿verdad? O toda de chars. Usted puede agarrar y guardar todos los strings y si son números, después hacerle un toy, que es un método que lo que agarra es que agarra un string y lo convierte en un entero y ya, eso es lo que hace. Pero, digamos, la matriz en sí es de string, sigue siendo de string. Lo que usted está convirtiendo es el dato y lo tiene que guardar en otra variable. Ah, ok, pero, o sea, uno podría utilizar ese método, digamos que uno quiere mostrar una matriz que sea, por ejemplo, para el orden, para el abecedario, y que cada Ajá. letra represente un número. Entonces, para que, digamos que a la hora de mostrar esa matriz salga como A y B como 2, C como C y D como 4, digamos. Yo haría una clase que se llame Utilizaría abecedario. utilizaría ese método para cambiar cierto espacio específico de la matriz, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Yo en ese caso haría una clase abecedario, en ese ejercicio que usted está diciendo. Haría una clase abecedario donde hago un método que relacione los números con las letras, ¿verdad?
Y cuando llamo la matriz, lo que hago es guardar las letras y llamo a la impresión, al método que hace el cambio, ¿verdad? Entonces yo pondría matriz, digamos que se llama matabecedario, entonces matabecedario en la posición IJ, punto, mostrar número. Y ya, ahí ya hace la conversión, porque la clase abecedario tendría esa conversión. Y bueno, igual podría hacerlo en ambos sentidos, ¿verdad? Tanto la matriz Sí. como tipo int, como... Okay. Sí. Es más, como le digo, y también existe algo, yo no se los mostré, la TOI y el ITOA. No les he mostrado eso. Sino Yo para creo que sí mostrarles hay un ejemplo. al principio, ¿verdad? En el aula. Hay uno que usted agarra un string y lo convierte a un número, creo que es. Si no, igual investiguen. Siempre es bueno investigar un poquito, ¿verdad? Igual yo tengo muchos ejercicios de eso, o cuando los ocupemos en algún ejercicio, yo lo hago con mucho gusto. Pero existen cosas, digamos, por ejemplo, existe algo que se llama el sort. Que el sort es un método que ordena un vector de forma automática, sin tener que hacer un burbuja, digamos. Pero ese tipo de cosas después lo van a ir aprendiendo ustedes conforme vayan avanzando en programaciones. Ok. En esta diapositiva, retomando la diapositiva, ¿tienen alguna otra consulta? No. Ok. Continuamos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Es más, vean que ese tiene filas y columnas. Como ya le dije al compañero allá arriba, ve que aquí las columnas, entonces yo voy construyendo, bueno, por filas o por columnas, como yo quiera ir construyendo. Y bueno, aquí está el ejemplito. Es más, aquí está para tener un número rand, pero llenando un número rand, ¿verdad? Y cómo se imprimen. Entonces, este ejemplo ustedes pueden pasarlo ahí al Colux o al SynJ y ejecutarlo. No puedo ponerlo más grande. Claro, no, pero igual yo les voy a subir la presentación. Ahí se ve, no sé si lo ven bien. Ahí. Sí, ahí está, perfecto. Profe, tengo una pregunta. Usted dijo que se creaba primero el vector, Ajá. digamos, las columnas. Sí, aquí está creando primero las filas. Usted lo puede crear en ambas formas, funciona igual. Ah, ok, eso era. Gracias. Sí, vamos a ver, usted lo puede crear de forma horizontal y luego vertical o al revés. Eso no va a afectar. Gracias. Sí. Es más, respeta más el tema de filas por columnas. Creo que hasta por eso se puso una presentación, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer filas, columnas, no columnas y filas. Pero es más, usted podría recorrer una matriz por columnas y luego por filas. También. Entonces, es la forma en que uno lo vea, digamos. Pero sí, por eso es. Profe, el rand max, ¿para qué es? Eso es para que genere números random y tenga, digamos, un número, el random max, no me acuerdo cuál era el número que tenía, creo que era como 1.000.000 o por ahí, que es el, ¿verdad? El límite que tiene. Eso es. Ahora, si ustedes quieren, pueden usar una semilla que es con el srand y ustedes mismos ponen de qué número a qué número lo quieren tener. Eso es. No sé si le quedó clara la duda. Sí, profe, gracias. Sí. Ok. Vamos a ver, este ejercicio dice... Bueno, eso sería bueno que ustedes lo hagan, eso después si quieren lo hacen, eso no lo voy a hacer yo aquí, porque ahorita estoy explicando la parte teórica, ¿verdad? Pero sería una buena práctica que hagan estos dos ejercicios. Digamos que las horas de estudio independiente, si quieren practicar con el tutor, sería bueno, esta parte. Entonces dice, listas simples. Pregunta antes de entrar acá. ¿Entendieron bien el concepto o ya tienen claro qué es una matriz y qué es un vector? Tanto estático como dinámico, ¿verdad? Todos. Sí. Porque vamos a entrar a un tema nuevo completamente. Este tema sí es propio de programación 1, no se ha visto nada anteriormente. Ustedes normalmente tienen un vector o tienen una matriz, pero ¿qué pasa? Si yo les digo, bueno, vamos a ir al supermercado, hagamos una lista de productos, ¿verdad? ¿Ustedes cómo lo harían? Podrían hacer un vector de productos, ¿cierto? Es la forma más fácil que yo haría, digamos, también, si yo no supiera que es una lista. Pero existe una estructura de datos que se llama lista, que lo que me permite es ir
creando cajoncitos, ¿verdad? Cajoncitos, llamémoslo así, como objetos, y que me vaya relacionando quién va primero, luego va al otro, luego va al otro, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Qué es una lista? Y vamos a empezar. No espero que de buenas a primeras entiendan las listas, ¿verdad? Las listas son un poquillo complejas, a como ustedes les, obviamente nos costó aprender, porque me incluyo en el saco, yo también pasé profundamente, o sea, a todos nos costó aprender bien qué es un vector y cómo se recorre, como a todos nos costó que es aprender una matriz y cómo se recorre, pues obviamente nos va a costar un poquito cómo que es una lista, ¿verdad? Las listas son comunes en la vida diaria. Entonces nosotros podemos tener una lista de alumnos, una lista de clientes, una lista de espera, una lista de distribución de correo, en fin, las listas que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es? Dice así textualmente, las listas son estructuras de datos muy útiles para los casos en los que se quiere almacenar información en la que no se conoce su tamaño con antelación. Eso es importantísimo. Como nosotros no sabemos de qué tamaño, vamos a ver, la lista tiene la particularidad que yo un vector, aunque sea dinámico, yo tengo que decirle de qué tamaño es, ¿verdad? Yo preguntar al usuario, ¿qué tamaño va a ser el parqueo? Que el parqueo va a ser de 15 espacios. ¿O de qué tamaño va a ser la matriz? O el del hotel va a ser de 10 por 5. Ok. Pero en este caso, yo no sé de qué tamaño va a ser la lista de alumnos. Ok. ¿O qué tamaño va a ser la lista de distribución? Entonces, las listas no tienen un límite, nada más se van agregando elementos al final o al principio de la lista, según como yo lo programe, y ahí se va creciendo de forma dinámica. Eso es una particularidad o un plus muy importante. Dice así, también son valiosas para situaciones en las que el volumen de datos se puede incrementar o decrementar dinámicamente durante la ejecución del programa. ¿Qué significa eso? Que yo también puedo eliminar elementos de la lista. Entonces ya la lista no es de tamaño 5, ahora es de tamaño 3. Borro dos elementos. Y sigue funcionando la lista. No como en el vector, que yo el vector no lo puedo coger en medio del programa ya una vez que yo le definí su tamaño. Luego dice, cuando aplicamos restricciones de acceso a las listas tenemos pilas y colas. Eso es un tema de estructuras de datos, ¿verdad? Pero desde ya los voy mencionando. Y ese tema, es más, ese tema lo estoy explicando esta semana. Bueno, no, el examen que fue el lunes de ellos, fue ayer, era el tema de pilas, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos pilas y colas, que son listas especiales. Entonces, véanlo así. Una lista, dice, es una estructura de datos secuencial, datos secuenciales de 0 o más elementos de un tipo dado, almacenados en memoria. ¿Qué significa? Que si yo tengo puedo tener una lista en blanco, no una lista vacía. Eso es de tamaño 0. Las estructuras lineales, donde cada elemento de la lista, excepto el primero, tiene un único predecesor, y cada elemento de la lista, excepto el último, tiene un único sucesor. Ok, tienen dos características muy importantes. El primero no tiene predecesor, o sea, es el primer elemento, es la cabeza. Eso se llama elemento cabeza. Entonces, vamos a ver. Estos 4 son elementos de la lista. Imaginémonos que esto es una lista de autos. Entonces, aquí hay un auto, aquí hay otro auto, aquí hay otro auto, aquí hay otro auto. Ok, tenemos un auto que es el cabeza, el primero. Ok, y tenemos un auto que es el último, ¿verdad? Que este no tiene nada después. Entonces, cuando yo tengo el último siempre tiene que apuntar a null para saber que es el último. Y la cabeza, ¿verdad? No tiene nada adelante, pero siempre tiene que apuntar al siguiente elemento. Entonces, cada una de estas estructuras, ¿verdad? Cada una de estas estructuritas que ustedes ven aquí se llaman nodos, para que ustedes también lo tengan ya en cuenta. Empecemos a utilizar un lenguaje más técnico. Entonces se llaman nodos. Entonces, una lista está compuesta por nodos. Entonces, dice, el número de elementos de la lista se llama longitud, ¿verdad? Que es la cantidad. Esta es de longitud 3. Si tiene 0 elementos de la lista, se llama lista vacía. Y en una lista podemos añadir nuevos elementos o suprimirlos en cualquier posición. Eso también ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué tiene cada uno o cada nodo? Cada nodo tiene 3 cosas. Tiene, bueno, si es el primero o quién lo precede. Ve que este viene de dónde viene, digamos. ¿Cuál es el anterior? La información y cuál es el siguiente. Todos tienen eso. Hasta el último. ¿Quién lo precede? El 2. La información el 3 y apunta a, dijimos que el último apuntaba a null. ¿Cierto? Entonces, ese sería, digamos, los elementos de la lista. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Solo eso así como para aclarar.
se le llama lista simple, pero a la vez es como si fuese un vector dinámico. Se podría ver así también. Vamos a ver, se podría ver como una especie de vector que yo puedo cambiar el tamaño en cualquier momento, reducirlo o agrandarlo. En sí, ¿qué es lo que hace la diferencia? Porque honestamente, ¿sabes? Como usted dijo, sé que son temas diferentes, es un tema nuevo, pero lo veo hasta cierto punto muy similar. Sí, vamos a ver, es muy similar a un vector. Yo también lo veo, es más, aunque yo sé todo lo que viene, ¿verdad? Es muy similar a un vector. Lo que pasa es que la lista tiene ciertas características que un vector no me puede. Por ejemplo, yo no puedo eliminar los elementos de la mitad de un vector. Digamos, yo llego y tengo un vector de 3 y yo borro el 2. Profe, eso sería como una cadena. Exactamente, es como una cadena. Se vería como una cadena, sí. Sí, porque digamos, yo borro el 2. El que sigue apunta al que sigue y así sucesivamente. Digamos, en un vector yo borro el 2. Imaginémonos primero un vector. Tengo estos 3. Yo borro el 2. Aquí quedaría 1. Y lo que le ponga vacío o 0, pero el vector sigue existiendo este espacio, ¿cierto? Y luego sigue el 3. En una lista no. En una lista es, yo borro el 2, es como que yo cortar aquí, corto aquí y pego esta directamente acá. ¿Ok? Una lista es más flexible a la hora de... Exactamente, por eso cuando el compañero dice que es como una cadena así, porque una cadena usted la puede cortar y solda. ¿Verdad? Gracias. Eso es más flexible, llamémoslo así, pero también podríamos utilizar en muchos casos vectores en vez de listas. Entonces, hay algunos tipos de listas. En esta, digamos, en este curso, solo se va a ver las listas enlazadas. ¿Ok? Pero existen otras y quiero que también lo tengan en cuenta. Existe la no enlazada, que es un array, ¿verdad? Los famosos array, eso cuando vean STL en programación 2 van a ver que es un array. Luego van a tener listas enlazadas, que son las listas de objetos, o podemos también tener listas de enteros y strings, pero normalmente se utilizan para objetos. Vamos a tener la lista doblemente enlazada, que apunta al anterior, al siguiente y viceversa. ¿Qué significa la lista doblemente enlazada? Para que también entiendan el concepto, es muy sencilla. Igual, funciona con lo mismo, solo que en vez de tener hacia cuál sigue, también tiene digamos, de dónde viene. Entonces viene así, en ambas direcciones, ¿verdad? Entonces usted está en la lista, para recorrerla puede estar 1, 2, 3, esa es una lista enlazada. Una doblemente enlazada usted podría hacer esto, 1, 2 y volverme al 1 y luego volver al 2. Eso es. Y una lista circular, existe la circular y la circular doblemente enlazada. Una lista circular es cuando el último elemento apunta al primero. Entonces ya no apunta a null, sino que se devuelve al primer elemento de la cabeza. ¿Ok? Y a la vez pueden estar ordenadas o no ordenadas. Entonces yo podría aplicar un método burbuja también a las listas. Algunas características, vamos a ponerlas todas. Dice así, las listas constituyen una estructura flexible porque pueden crecer y acortarse según lo que se requiera. Los elementos son accesibles y se pueden insertar y suprimir en cualquier posición de la lista. ¿Ok? Las listas pueden concatenarse entre sí o dividirse en sublistas. O sea, yo puedo tener una lista de listas, en estructuras de datos vemos eso. O yo puedo tener un vector de vectores. No sé si han pensado en eso alguna vez, que ustedes pueden tener un vector y que cada uno de los espacios del vector sea otro vector. Es interesante ese ejercicio. Se utilizan frecuentemente en aplicaciones de recuperación de información, simulación, así como algunas técnicas de administración de memoria. Y las listas son una estructura de datos más general que las colas y las pilas. Ya hablamos que las pilas y las colas eran una lista especial, por lo que puede decir que estas últimas son casos particulares de las listas. Entonces, una lista enlazada, repasando, es una secuencia conectada de nodos. ¿Ok? Colección de elementos, también los llamamos nodos. Tienen un nodo inicial, que es un frente, una cabeza, y un nodo final, que es una cola. ¿Ok? Cada nodo almacena al menos dos valores. El valor de la lista y un puntero o referencia que indica la posición del nodo que contiene el siguiente valor de la lista. ¿Por qué igual menos? Porque recordemos que son tres valores. ¿De dónde vengo? ¿Qué tengo información? Y hacia dónde voy. ¿Ok? Pero con las enlazadas mínimo son dos. ¿Ok? Para que un nodo pueda acceder al siguiente y la lista no se rompa, cada nodo tiene que tener un puntero que guarde la dirección de memoria que ocupa el siguiente elemento. O sea, si yo no hago esto, si yo no guardo quién sigue después de mí, se rompe la lista.
es necesario almacenar al menos la posición del primer elemento, no se puede perder. Si yo pierdo el primer elemento, tengo una lista de memoria ahí regada y no me sirvió de nada. Y solo puede ser recorrida en secuencia. Ok, no me puedo brincar de la 1 al 5, al 6, ¿verdad? Tengo que ir recorriendo en secuencia. Pero puedo ir de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿verdad? Pero no puedo brincar de la 1 a la 5 y a la 5 a la 6, ¿verdad? Tenemos que llevar una secuencia. ¿Alguien iba a opinar algo ahí? ¿Escucho un micrófono? Profe, digamos, en esa parte, con respecto a para que no se rompa, nada más hay que asegurarse de guardar cada elemento en la posición en que esté apuntando, digamos. Sí, ¿cuándo es el problema? Cuando yo borro un elemento en el medio, por ejemplo. Yo borré el 2 en el ejercicio. En este. Yo llegué y borré el 2. Entonces yo tengo que asegurarme que el 1 apunte al 3. Si yo no me aseguro esto, ya rompí la lista. Entonces ya el 13 me quedó perdido en la memoria. Eso es. Ok, bueno, tenemos el nodo. Un nodo está compuesto por dos campos, ya sabemos. En las enlazadas no guardo este tercero porque ya cuando yo guardo este siguiente, automáticamente ya sé hacia dónde voy. Entonces el siguiente tiene un dato y también sabe hacia dónde va. Es como ir, cada uno lo que tiene que aprender es quién sigue después de mí. Ok, entonces dato contiene la información almacenada y siguiente una referencia al siguiente nodo. En otras palabras, el enlace entre los nodos de una lista. Entonces tenemos una lista enlazada, viene la cabeza, que este es el nodo cabeza. Tenemos un dato y hacia quién va. Este es nuestro dato, hacia dónde va. Dato hacia dónde va. Terminando en null. Dice así, una lista se encuentra vacía cuando la cabeza apunta a null. Operaciones sobre las listas. Todo esto se puede hacer en una lista. Se puede insertar un elemento, se puede borrar, se puede recorrer la lista, que eso es un mostrar, ¿verdad? Se puede ordenar la lista, se puede buscar un elemento, se puede consultar un elemento específico de la lista. Todo eso se puede hacer en una lista. Y recordemos que las listas son de objetos, entonces en cada objeto se pueden hacer muchas cosas. Luego dice insertar nodos en una lista. Es posible insertar nodos al inicio y al final de una lista. O sea, ustedes pueden agregar al principio o al final. Yo siempre recomiendo agregarlos al final de la lista. Hay algo interesante, es más, les voy a comentar. Yo en estructuras de datos siempre he dejado proyectillos así vacilones. Un proyectillo que yo deje en estructuras de datos, ese no les va a quedar a ustedes, porque tiene que ver con listas circulares enlazadas y dobles. Por ejemplo, pero sí para que vean hacia dónde va creciendo la carrera, es por ejemplo hacer un supermercado. Entonces tiene pasillos con productos en los supermercados. Entonces cada uno de los pasillos es una lista, ¿verdad? Tenemos pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, pasillo 4, pasillo 5. Ok, todo el supermercado es una lista con todos los pasillos. Y cada pasillo contiene otra lista de productos adentro. Y cada lista de productos contiene otra lista adentro de cantidad de productos. Entonces es muy interesante porque usted construye tres listas una sobre otra, ¿verdad? Haciendo sublistas y así es como están constituidos, digamos, los sistemas de un supermercado. Profe, porque es que usted recomienda digamos, el conjunto de datos al final, si básicamente es dinámico, porque sería mejor. No te escuché bien la pregunta, como se te cortó. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, perdón. Que digamos, porque es recomendable hacer, digamos, el conjunto de nudos al final, si básicamente es como dinámico. No, vamos a ver. Mejor. Tal vez no me di a entender. Que cada vez que usted va agregando un elemento, un nodo, que lo agreguen al final. ¿A qué me refiero? Digamos que esta lista es de 4. Yo quiero agregar ya un quinto elemento a la lista. Yo no recomiendo que lo agreguen al principio, ¿verdad? Porque tendría que modificar quién es la cabeza y demás. Yo recomiendo que lo agreguen al final, porque yo nada más vengo a este último, le cambio que apunte al nuevo y el nuevo apunta a null, ¿verdad? Entonces es que vayan agregando los elementos al final, pero en eso no, ustedes también pueden agregarlo al principio. Es solo un simple consejo, digamos, según mi opinión personal. Es más, en eso sí es todo un debate. Podríamos debatir los académicos sobre qué es mejor, ¿verdad? No sé si ahora sí me di a explicar. Yo le hago caso. Ok. Sí. Yo mejor le hago caso. No, vamos a ver. Pueden agregarlo. Es más, podemos intentarlo, agregarlo al inicio. Es más, esto es fácil. Si ustedes aprenden a manipularlo, ustedes pueden agregar hasta en el medio. Solo que vean qué pasa si yo agrego un elemento aquí. Y tengo que agarrar el elemento anterior y que apunte a ese nuevo.
y ese nuevo que apunte al que estaba después del elemento anterior. Entonces tendría que usar muchas variables para no perder, ¿verdad? Muchos auxiliares, llamémoslo así. Ok. Luego dice, para la inserción de nodos, aquí dice nodos, es necesario utilizar un nuevo nodo temporal en caso de que lo llamemos auxiliar. Y aquí, digamos, es como agregamos uno al inicio. Al auxiliar en la propiedad de siguiente se le asigna la cabeza o el primer nodo que conforma la lista, el inicio de la lista. Ok. Ese es el caso que lo agreguemos aquí. Entonces la cabeza tendríamos que pasarla para acá. Ahora, insertar nodos al final. No se puede acceder de forma directa como se realiza en un arreglo. La lista debe recorrerse desde el inicio, para lo cual se utiliza la propiedad siguiente, la cual permite el desplazamiento del siguiente nodo hasta llegar al último nodo de la lista, para asignarle a este último el nodo de insertar. O sea que yo lo que hago es recorrer la lista y si cuando yo ya llego que apunta a null, ok, métamelo ahí, el nuevo nodo. Se debe recordar que el nodo que apunta a null es el último nodo de la lista, y tomando en cuenta el ejemplo anterior, donde el auxiliar es el inicio de la lista, se realizan los siguientes pasos para insertar el nodo al final de la lista. Entonces, como ven, auxiliar, digamos, si el auxiliar apunta a siguiente y siguiente es diferente de null, ¿verdad? Entonces va a ir recorriendo la lista. ¿Ok? ¿Verdad? Cuando ya llega al final, él va a decir, bueno, auxiliar apunta a siguiente diferente de null. Si es falso, sale que el ciclo que anda auxiliar en el último nodo. ¿Ok? Cuando ya él llega y dice, no, no es diferente de null, ya es null, digamos, el último, entonces aquí se agrega el nodo final. Eso lo vamos a programar nosotros ya en vivo la próxima clase, que es el día viernes. Recordemos que de hoy en 8 no hay clases, ¿verdad? Ah, no, de hoy en 8 sí hay clases, no. Perdón, estoy equivocado. Es pensar que estaba lunes. Hoy en 8 es 15 de septiembre, ¿verdad? Sí, el 15 de septiembre hay clase, para que sepa. El feriado va a ser el 14. Más bien, corrijo, ¿verdad? Para que sepa que el 15 de septiembre tenemos clase. Bueno, entonces tenemos listas, implementación. Para una lista de estudiantes se requiere clase estudiante, una clase nodo que contiene al objeto estudiante y una clase contenedor o una clase lista. Yo siempre le llamo lista a la clase. ¿Ok? Que es una estructura que administra los punteros y la lista en sí misma. Contiene los métodos que administran la lista de nodos. Cuando yo tengo una lista, tengo que tener 3 clases como mínimo. El objeto, una clase nodo y una clase contenedor o lista. ¿Verdad? Eso es lo que va a tener. Bueno, aquí vamos a este ejercicio y lo vamos a hacer. Voy a pasarlo rápido. Porque cuando lo vayamos haciendo sería bueno más bien irlo agregando. Les voy a subir la presentación. Quiero que la estudien mejor. Esa parte del código. ¿Ok? Porque esto es lo que vamos a hacer. Vean. Vamos a ver esto. Aquí se acabó. Voy a subirles esta presentación al aula virtual. Vean lo que vamos a llegar a hacer la próxima clase. Porque yo ya sé que hablé más de una hora, como una hora de teoría, y eso es aburridísimo. Ok, vean. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer desde cero. Ustedes van a empezar a construir la clase estudiante y yo les voy a enseñar cómo ir agregando los nodos y demás. ¿Verdad? Entonces, como ven, es una clase estudiante normal y corriente con punteros, lo que vamos a construir. ¿Verdad? Esto lo hacemos el jueves. Así repasamos rápidamente cómo hacer un toString, ¿verdad? Luego vamos a agregar una clase nodo. ¿Dónde está el nodo? Aquí, .h. ¿Verdad? Una clase nodo. Y ya les puedo explicar por qué agrego esto aquí y todo lo demás, ¿verdad? Que ve que incluye la clase estudiante porque uno está compuesto de estudiantes, que cada uno de los elementos. ¿Ok? Y luego vamos a tener una clase lista también con una cantidad de métodos que ve que incluye la clase nodo. Y aquí tengo un nodo cabeza, nodo actual y nodo cola. ¿Ok? Y ahí voy avanzando. Vemos que el nodo.h va a tener el dato y cuál es el siguiente o el next. ¿Ok? Y en el main lo que tengo es un menú completamente montado. Entonces yo corro eso para que ustedes vean lo que vamos a ir haciendo. ¿Verdad? Yo voy a insertar. Voy a agregar todo rápido, ¿verdad? Con unos. Después, obviamente, lo vamos a hacer bien el jueves. Dice, el estudiante se ha agregado. Entonces, si yo quiero, puedo listar. Y como ven, aquí está la información del estudiante. Luego yo puedo agregar. Okay. Puedo volver a listar. ¿Verdad? Y ven que aquí está la información del estudiante 1 y el estudiante 2. ¿Ok? Luego puedo volver a insertar. Entonces voy a agregar 3.
vuelvo a listar. Y aquí está la información de los 3 estudiantes. Igual puedo modificar, puedo eliminar, puedo consultar, lo que ustedes quieran, todo eso lo vamos a hacer. Entonces, para que sepa que vamos a construir todo este menucito, ¿verdad? En cada uno de ellos. ¿Dónde está? Aquí está. Vean esto. Por ejemplo, yo modifiqué todos los datos del segundo. Ya no es 2, 2, 2, 2, sino 2, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Verdad? Entonces, modifiqué todos los elementos de un segundo objeto. Y así sucesivamente. Eso lo vamos a hacer. Quería mostrarles para que vieran qué es lo que vamos a hacer en la clase del jueves. Vamos a construir este ejercicio desde cero. Para que ustedes lo hagan. ¿Ok? Y ese ejercicio les va a servir para muchísimas cosas. ¿Dudas o consultas, muchachos, en este momento? Las listas pueden tener un límite de memoria. Y la capacidad de la computadora. Si la computadora, digamos, vamos a ver, es que una computadora hoy en día cuesta mucho. Una lista puede tener millones de registros. Por eso le diría que no. Pero sí, obviamente, la respuesta es sí. Si tienen una capacidad, es la capacidad del dispositivo. Si usted lo usa, es más, yo le digo, programemos en un Raspberry Pi, ¿verdad? Con una capacidad pequeña. O en un Arduino. Pues obviamente yo creo listas y cuando ya llegue a su capacidad, se va. Ya ahí colapsa. Ok, vamos a ver aquí. ¿Quién levantó la manita ahí? Eric. Eric Oporta. Tiene la manita levantada. ¿Puedes opinar? Ah, bueno, aquí dice, profe, yo tengo una duda por fuera. Ah, bueno, por fuera de la clase. Ok, ahorita al final nos quedamos, Eric. Con mucho gusto. Profe. Sí, ¿quién me habla? Esteban, yo también. Una pregunta por fuera de la clase. Ok, muchísimo gusto. Ahorita, es más, los que ocupan por fuera, nada más nos quedamos ahorita al final. Ya van 3, profe, porque yo ocupaba hablar con usted. Ok, entonces hagamos algo. Apenas terminemos la clase, inmediatamente me escriben en el chat. Nada más, o sea, profe, llámeme, ¿verdad? Y yo los voy llamando en el orden, porque si no se me olvida quiénes eran. Ok. Ok. Profe, yo tengo una consulta también, respecto a el reto de los 5 personas. ¿Tú les avisaste a esas 5 personas quiénes fueron o no les has dicho a nadie? Usted está entre los 5, yo le dije. Ah, bueno, perfecto, ok. Eso es lo que quería saber, gracias. Ok, bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, bueno, vamos a ver. Si no tienen ninguna duda, si ustedes quieren, pueden ir adelantando una clase estudiantes. Si no, no se los recomiendo para ir, ojalá irlas construyendo todos al mismo tiempo. ¿Qué sí les recomiendo? Que todos tengamos el viernes, perdón, se me estoy confundiendo entre clases. El viernes tengamos el Cinja, el Codelox abierto y que vayamos despacito, vayamos haciéndolo entre todos. ¿Verdad? Y si todos tenemos un error, entre todos buscamos la solución y ahí vamos construyendo los ejercicios. Y eso nos va a llevar al éxito. Entonces, no sé, muchachos, ¿qué les parece? Si ya no tenemos ninguna duda, hasta acá quedaría la clase y yo me quedo obviamente atendiendo a los que tengan o que ocupen que los atienda personalmente. No, entonces les subo este video y la presentación al aula virtual y nos vemos el día viernes a las 10 de la mañana. Que tengan una muy bonita tarde, muchachos y muchachas. Gracias. Muchas gracias, profe. Igualmente. Igualmente, profe. Gracias, profe.